Palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 18. Vamos a leer primero el verso 6 y después nos vamos a saltar al verso 12 y 13. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. Después pasamos al 12 y al 13 y le damos lectura en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Versículo 12 dice: además de esto, Abisaí, hijo de Sarvia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. En esta tarde, amén, voy a predicar bajo el título Defensores y Conquistadores. Vamos a cerrar nuestros ojos en el nombre de Jesús y vamos a pedir que la presencia y la unción del Señor esté con cada uno de nosotros, hablando a nuestras vidas. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Rey de Gloria, porque tu presencia está en este lugar, Señor Jesús. Porque tú bendices nuestras vidas, Rey de Gloria, nos guías, nos levantas, Señor, y nos traes a este lugar, Padre amado. Dios Todopoderoso, que tu presencia, Rey de Gloria, Padre amado, tome, Señor Jesucristo, dominio y control de este culto. Padre amado, que tu presencia entre en cada corazón en esta tarde, Dios Todopoderoso. Que la semilla de la fe, Rey de Gloria, sea plantada en nuestros corazones y que creamos que tú, oh Dios fuerte, estás de nuestro lado. Padre amado, te alabo y te exalto, Señor Jesús, y te doy toda honra y toda gloria. Estoy como tu siervo delante de tu presencia para que me unjas con tu Santo Espíritu y pueda declarar tu palabra en esta tarde. Bendice a cada hermano, a cada persona nueva, a cada discípulo nuevo que está en este lugar. Que tu presencia, tu palabra, Rey de Gloria, sea llenando corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Mira al hermano de al lado y di: pon cara de conquistador. Ahora algunos se pusieron como un poco sexy, amén. Pensaron que era ese tipo de conquista. Estoy hablando de una conquista de guerra, amén. Puede tomar su asiento, amén. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Lo leímos en dos versículos distintos, amén. Pero para entender por qué Dios daba la victoria a David donde quiera que él iba, tenemos que ir un poco más atrás en la historia. Amén. Y yo lo voy a invitar a que leamos el libro de Primera de Crónicas y nos vayamos un capítulo atrás al capítulo 17, al versículo 1, donde dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Amén. El arca del pacto había sido perdida por el pueblo de Israel en batalla y habían pasado 20 años en la casa de un hombre que era levita. Amén. ¿Por qué? Porque los filisteos, al darse cuenta que en el arca estaba la presencia del Señor, el arca no podía estar en sus templos. Por eso, amén, los filisteos dejaron el arca en un lugar, amén, para que un levita la tomara y la guardase. 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab. Amén. 20 años, que esto fue durante el reinado del rey Saúl. Amén. Y parte del tiempo en el que Samuel era juez en Israel. Pero dice la palabra de Dios, amén, que cuando Saúl muere, sube un nuevo rey que era el rey David. Ahora, cuando David toma dominio y control del reino de Israel, había una guerra civil interna entre ellos y había una guerra en contra de los enemigos de afuera. Mucha gente que era de la tribu de Benjamín principalmente no querían que David fuese rey en Israel porque
Saúl, que era el rey que había muerto en batalla, era de la tribu de Benjamín. Y ellos pensaban y decían: el descendiente de la casa de Saúl debería ser el nuevo rey de Israel. Pero Dios había propuesto y dicho otra cosa. Dios hace años había ya entregado el dominio y el control del país al rey David. David solamente tenía que esperar que Saúl muriese, porque Dios ya se lo había prometido. Amén. Ahora bien, David es proclamado rey en la ciudad de Hebrón. Amén. Y algunas de las tribus empezaron de a poco a pasarse al bando de David. Por lo tanto, empezaron a llegar príncipes y principales, amén, que eran las personas que manejaban a las tribus, y empezaron a ir y a rendirle honores al rey David y a decirle: nosotros ahora estamos de tu lado. Amén. David empezó a ver fortalecido su reino de a poco. De a poco él empezó a ver que la gente lo empezó a apoyar, que la gente sabía quién era él. Amén. Y la gente empezó a acudir a Jerusalén, al lugar que David había tomado. Amén. Y que había puesto como un lugar principal en la nación de Israel. Por lo tanto, el reino de David empezó a ser fuerte. Amén. Empezó a tener una potencia militar. Sin embargo, David, a pesar de ya tener a las tribus quizás de su parte, no a todas, pero a la gran mayoría, David, a pesar de tener ya un ejército grande que podía salir a la batalla por él, David sabía que había solamente una cosa que podía unificar al reino. Y esa era el arca del pacto, en donde la presencia del Dios se manifestaba. David sabía que sin la presencia de Dios él no podía hacer nada. David sabía perfectamente que cuando él fue en contra de Goliat, Dios estaba con él. David sabía que cada vez que salía a batalla, el Espíritu del Señor lo llenaba y le decía: yo estoy contigo, David, yo estoy contigo. Aleluya. Para David era fundamental e importante estar siempre en intimidad con el Señor. Usted lee sus salmos y se da cuenta que David lo que más desea es que Dios nunca se aparte de él. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Haga lo que haga, venga lo que venga, yo quiero que tú estés conmigo cada día de mi vida. Y si tú estás hoy día acá en la casa del Señor, tengo la fe y la confianza que estás porque sabes que necesitas de Dios cada día de tu vida. Y pudiste tener una semana complicada y dificultades en tu hogar y todo estaba en contra tuya, pero tú sabes que cuando llegas a la casa del Señor, levantas tus brazos y empiezas a sentir su presencia. Tú dices: yo no estoy solo, Dios está conmigo. Yo no estoy solo, yo voy a ser victorioso. Yo no estoy solo, Él me acompaña. Aleluya. Venimos a su casa porque sabemos que Él está acá. Y si tú no has sentido a Dios en todo lo que lleva el culto, preocúpate y empieza a buscarle, porque Dios sí quiere estar contigo. Entonces David planeó y dijo: voy a traer nuevamente el arca del pacto al lugar que le corresponde. Ahora, el primer intento, dice David, o sea, dice la palabra del Señor en el libro de Crónicas, que David llama a todos estos principales y príncipes y les dice: ¿qué les parece si traemos el arca del pacto que está en la casa de Abinadab? Y ellos le dicen: nos parece una excelente idea. Pero se les olvidó que debían traerle a los levitas bajo una forma explícita en la ley. Amén. Y si ellos no lo hacían de esa manera, iban a quebrantar la ley de Dios. Por lo tanto, cuando traían el arca camino a Jerusalén, dice la palabra de Dios que uno de los bueyes que llevaba el carro tropezó y uno de los hijos de Abinadab, amén, tocó el arpa y murió en el momento. Amén. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Tomaron el arca y la dejaron en la casa de otro hombre que no era israelita, pero que vivía cerca del lugar, que se llamaba Obed Edom. Amén. Y dice que dejaron el arca ahí y la bendición de Dios cayó sobre la casa de Obed-Edom. Porque cuando el arca estaba en el templo de los filisteos, dice que sus
ídolos se caían a la presencia del arca. Pero cuando el arca estaba en la casa de Obed-Edom, era bendición para su familia. Porque Dios es justo, es bueno y misericordioso. Porque Dios resiste a lo malo, pero al que abre sus brazos y recibe su presencia con amor, Dios entra y lo bendice y lo toca y lo llena y lo guía. Entonces dice la palabra del Señor que David detuvo un poco su idea de llevar el arca por un tiempo. Amén. Y el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Amén. Y dice que Obed-Edom sabía perfectamente que la bendición que llegaba a su casa en ese momento era porque estaba la presencia de Dios ahí. Yo te voy a decir algo, hermano mío. Cuando nosotros estamos en nuestro hogar y se nos olvida hacer el altar familiar u orar, hay como una pesadumbre en la casa. Pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo como familia, tomamos nuestras manos y nos ponemos a orar y buscar el rostro del Señor, sabemos inmediatamente que la bendición está en nuestra casa. Que la bendición, cuando nosotros la buscamos, Dios la envía a nuestros corazones. Ahora bien, dice la palabra de Dios que después de eso, David dijo nuevamente: vamos a traer el arca de Dios y la vamos a traer a Jerusalén, al lugar donde pertenece. Pero esta vez lo vamos a hacer bien. Los levitas se van a purificar, los sacerdotes se van a purificar, vamos a cantar, vamos a adorar, nos vamos a vestir con la vestimenta que corresponde para esto. Los levitas la van a cargar en sus hombros y vamos a adorar, a alabar y a exaltar al Dios de Israel, como la palabra de Dios lo dice. Y dice la palabra de Dios que cuando iban llegando a Jerusalén, David bailaba y danzaba, amén, ante la presencia, y había gozo, había alegría. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había vuelto al lugar donde pertenecía, porque la presencia de Dios había vuelto a su casa. Hay alguien aquí en esta mañana que hace mucho tiempo no siente la presencia de Dios en casa y dice: yo no siento en mi corazón tu presencia, pero hoy es el día en que Dios puede nuevamente volver a hacer un pacto contigo y a decirte: ven para acá, hijo mío, yo limpio tus pecados en esta tarde y yo te salvo y te sano y hagamos un nuevo pacto. Aleluya. ¿Sabes por qué Dios quiere eso? Porque Dios quiere que seamos victoriosos en todo momento. Aleluya. Y David danzaba ante la presencia del arca del Señor. Y dice que cuando David logró traer el arca del pacto a Jerusalén, dice la palabra de Dios que David empezó a pensar y dijo: yo moro en una casa de cedro, amén, que es una madera fina, mientras el arca donde está la presencia de Dios está en una carpa, en una tienda, amén, solamente con cortinas, con telas, no como yo vivo, que soy el rey, y ahí está la presencia de Dios. Y él habla con el profeta y le da a conocer este pensamiento. Y el profeta le dice: haz tal como tú quieras. Pero Dios dice: no. Amén. Dios dice: tú no vas a ser quien construya mi casa. Amén. Tú no lo vas a hacer, David. Ahora, cuando leemos, nos damos cuenta que Dios como que le dice: tú no lo vas a hacer, pero yo sé las intenciones de tu corazón. Tú no lo vas a hacer, pero yo sé que tú me amas, David. Tú no lo vas a hacer, pero yo sé que tú quieres tenerme a mí a tu lado. Así que, ¿qué voy a hacer? Aleluya, dice la palabra de Dios que hizo un pacto con David y le dijo: tu reino va a ser eterno y va a estar para siempre, y tu descendencia va a ser eterna, y en tu descendencia va a estar. Y yo sé que aquí se cumple también la promesa que estaba en Abraham. Amén. En tu descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Eso llega hasta David y el pacto sigue hasta nosotros, porque sabemos que en Jesucristo está la bendición para nosotros y somos benditos en Cristo Jesús. Aleluya. David, en vez de enojarse con Dios, David se gozó en su corazón.
Porque Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Saben lo que hizo David? David empezó a vencer a sus enemigos. Y dice la palabra de Dios que Dios estaba con David. Porque sabes, amado hermano mío, todos estamos en una lucha constante y en una batalla constante. Tú tienes un tipo de lucha y yo tengo otro tipo de lucha. Algunos tienen lucha en su hogar, algunos en su trabajo, otros tienen otro tipo de lucha en sus pensamientos, luchas espirituales. Pero constantemente el pueblo de Dios tiene que estar batallando y luchando con diversas cosas. A veces luchamos con cosas de afuera, a veces con cosas internas, a veces se nos presentan enemigos que nunca pensamos que iban a ser nuestros enemigos. Pero ahí estamos siempre parándonos y luchando, parándonos y luchando, parándonos y luchando. Y yo te voy a decir algo en esta tarde. Tú sabes por qué te paras y luchas. Sabes por qué tú te levantas y dices: yo voy a seguir en esta pelea. Es porque también tú sabes que Dios te dice: en mí tú tienes la victoria. No existe una lucha para el cristiano en la cual él no salga victorioso, porque todo lo malo él lo convierte en bueno para los que aman al Señor. Y llegamos a la casa del Señor como derrotados de repente, amén, como cabizbajos. Y Señor, que nada me resulta. Señor, que nada me sale bien. Señor, es que ya no puedo conmigo. Señor, es que mi familia. Señor, es que mi madre, es que mi hija, que mi esposo, que no creen en el Señor. Y tantas cosas que te pasa por la mente y te empiezas a decaer. Pero llegas a la casa del Señor y empiezas a llenarte de fe y llenarte de confianza y entender que Dios te dice: tuya es la victoria. El problema es que muchas veces tenemos actitud de derrota en vez de tener actitud de victoria. Mira el que está al lado tuyo, a tu hermano, y dile: no pongas esa cara. Estoy hablando de victoria y algunos miran así. Cuando los mongoles empezaron a invadir Europa, amén, los romanos se vestían con sus armaduras, amén. Y los mongoles eran bajitos, amén, pero tenían una cara de fiereza y andaban en sus caballos, amén. Y donde iban, todos les tenían miedo porque eran fuertes, amén. Y de repente nosotros andamos con cara de romano. Ahí vienen los mongoles, corramos. No, hermano mío, somos victoriosos en el nombre de Jesús. Yo te voy a decir algo. En esta tarde tienes que llenarte de fe, sabiendo que Dios está. Tú me estás pensando en ese momento. Tú estás ahí en tu silla. Yo sé, hay alguien acá que está pensando diciendo: es que no sabe todo lo que he tenido que pasar el hermano que está predicando. Yo lo único que quiero es pasar al altar y llorar, porque me siento agotado. Y sabes que yo te entiendo. He llegado muchas veces a la casa del Señor agotado, cansado, como dice el pastor de repente, arrastrándome con una mano. Amén, ya no puedo más. Pero hoy día el Señor te quiere decir: hey, yo soy el que levanta tu cabeza. Yo soy el que levanta tu cabeza. Yo soy el que llena de gozo y de bendiciones tu alma. Yo soy el que está contigo y te dice: hijo mío, donde quiera que tú vayas, yo no te desampararé ni te dejaré. El Señor es el que dice: en mí tú tienes la victoria. ¿Cómo vamos a ser victoriosos si estamos luchando contra algo que no podemos vencer? Es que no logramos entender que cuando nosotros nos paramos en pie de lucha, un gigante se levanta atrás de nosotros. Y cuando te vas a enfrentar al enemigo, él se para atrás como poderoso gigante diciendo: él es mi hijo, a él no lo toca. Él es mi hijo, contra él tú no puedes.
es que si tuvieras la fe suficiente. Aleluya. Verías, si tuvieras la fe suficiente, verías como hay un ejército de ángeles. Y yo te voy a decir algo, un ejército de ángeles acampando solamente alrededor de uno de nosotros. Amén. 1.000.000 de ángeles al lado de Antonio, otro al lado de Fidel, otro al lado de Sandy, otro al lado de Tamara, otro al lado, miles de ángeles cuidándote, intentando de que nada te pase, de que no hagas nada. Pero de repente, cuando tu fe ya decae, dice que el gigante se levanta atrás tuyo y dice: este es mi hijo, a este tú no lo vas a tocar. ¿Por qué llegaste a la casa del Señor hoy? Porque necesitas victoria en tu vida. Necesitas salir de acá diciendo: yo me voy en victoria. No importa las tristezas que pasé, no importa que me vaya a ir mal en la semana, yo sé que en Cristo yo tengo la victoria. Aleluya. David sabía perfectamente que sin la presencia de Dios en su vida, él no podía ganar. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 9 dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Dios le responde: aleluya. Y le dice: sube, porque yo los entregaré en tus manos, David. Hoy te está diciendo el Señor: tus enemigos van a ser entregados en tus manos. Aleluya. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Con un estruendo, con fuerza, los enemigos salieron huyendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Peresim, que significa el Señor que irrumpe o que divide al enemigo. Dios está con nosotros, iglesia del Señor. Dios está con nosotros. Pero hay algo que tenemos que entender. La palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha, esto está en Efesios 6:10, no tenemos lucha contra carne y sangre. Mira al hermano que está al lado tuyo y dile: no tengo lucha contigo. Hay un esposo que le dijo a la esposa: espero no tener lucha contigo. Si tú ves a tus hermanos, tu lucha no es contra tu hermano, no es contra un hermano, contra un ministro, no es entre nosotros. La palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando leemos la lista, como que, ay, Dios mío, es larga y como que, Señor, ayúdame. No quiero que esa potestad venga, Señor, a hacerme guerra. Pero el Señor te dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y mira lo que dice: para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado toda la lucha, estar firmes. Cinco segundos. Recuerda la última lucha que tuviste. 5 segundos, piénsala. ¿La tienes? La última lucha espiritual que tuviste. ¿La tienes en tu mente? ¿Cómo saliste de la lucha? Todos perdieron. Sandy fue la única que ganó.
Y bueno, Zuli, porque son, bueno. ¿Saliste victorioso o perdiste? Hermano, son preguntas que tenemos que hacernos de repente. ¿Hace cuánto fue mi última lucha espiritual? Fue hace tanto tiempo contra tal cosa y me acerqué a la presencia del Señor. Y el Señor me fortaleció. Y después cuando vino de nuevo, yo le dije: te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nunca más vino algo de esa forma a atacarme. Ahora te pregunto nuevamente: la última lucha que tuviste, ¿la ganaste o la perdiste? Dilo más fuerte. Como mongol, así como fuerte. ¿La ganaste o la perdiste? ¿Fuiste victorioso o no? Ahora, recordamos la última. Hermanos míos, soy de esos que nacieron en la iglesia. No que haya nacido en la iglesia físicamente, nací en un hospital, pero me crié en la iglesia, amén. Y llevo 37 años siendo cristiano. No sé si se cuentan los primeros 5 años porque uno no piensa mucho, amén. Pero a los 7 recibí el Espíritu Santo, a los 13 me bauticé. Y yo, que tenga memoria, desde niño ya empecé a tener ataques espirituales, amén. Cosas que pasaban en mi vida, amén. Luchas fuertes que de repente con mi madre teníamos que reprender. Por ahí está mi madre, en el nombre de Jesús, y orábamos, amén. Y yo te digo, hoy me paro en este lugar después de muchas batallas espirituales en mi vida, y yo te puedo decir: de ninguna el Señor me abandonó. Ninguna. Toda y cada una de las batallas que he tenido que luchar, el Señor me ha dicho: ponte tu armadura, deja que pase la tormenta y vas a estar firme, porque yo soy tu roca. Y yo te puedo decir en esta tarde que así como a mí me pasó, al hermano Fidel le pasó, así como a mí me pasó, a mi hermano de allá atrás le pasó, como a mí me pasó, a ti te pasó. Y la lucha que estás teniendo en este momento no va a ser diferente. Alguno dirá: pero yo llevo solamente 1 o 2 años en el Evangelio. ¿Y cuántas victorias has tenido? Y sigue siendo victorioso en el nombre de Jesús. Y te vas a ir hoy día de la casa del Señor siendo victorioso en el nombre de Jesús. Y cuando llegues a tu hogar vas a entrar con fe diciendo: yo me vine con la victoria de la casa del Señor y Él me va a defender en contra de mis enemigos. No hay victoria si no hay batalla. No hay victoria si no hay lucha. No hay victoria si no hay sudor. E incluso a veces cuando ya no podemos más y ya no podemos levantar nuestra mano con la espada, dice que Él nos da la fortaleza para seguir luchando. Ahora, hay cosas que atacan nuestras vidas y nosotros nos defendemos. Amén. David partió defendiendo el reino de los filisteos y de los pueblos de alrededor que querían destruir a Israel. Esa fue una lucha defensiva. Los ejércitos venían y David tomaba su ejército y les hacían frente y Dios les daba la victoria. Amén. Y cada victoria que David peleó fue una victoria en la cual Dios estuvo ahí. Pero llegó un momento en el cual el reino ya estaba en paz y sus enemigos alrededor, y David observó y dijo: ya me he defendido lo suficiente, ahora es necesario que yo empiece a conquistar los territorios que Dios había prometido para mí. Y dice que tomó sus ejércitos y se fue a Damasco, y dice la palabra de Dios que Dios estaba con David. Y se fue a Edom y Dios estaba con David. Y los siervos de los hombres de Edom y los hombres de Damasco, dice que iban ante David y ahora eran siervos de Israel.
Y yo te digo algo, llevas mucho tiempo peleando tu batalla interna, defendiéndote, pero es el momento en que empieces a levantarte y no solamente te defiendas, sino que empieces a conquistar el territorio que Dios dijo que te iba a dar. Porque la lucha que tienes en tu hogar con un hijo que no cree, un padre que no cree, un padre o una hermana que están lejos de la presencia del Señor, esa no es una lucha defensiva. Esa es una lucha de conquista. Y cuando tú miras a tu vecino que le estás predicando y que no cree y como que le cuesta, estás conquistando territorio. Y cuando tú sales afuera a predicar el evangelio, tú estás conquistando territorio y Dios te va a dar victoria, tanto cuando el enemigo te ataca como cuando tú vas al lugar en el cual se encuentra tu enemigo. Alguien no lo está creyendo en esta tarde. Alguien no lo está creyendo. Dios te quiere dar la victoria. Alguien sigue sin creerlo. No creo que Dios pueda hacerlo. Yo sé que Dios sí puede. Aleluya. Por eso Él dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y cuando tú lees, son partes de una armadura que está en el libro de Efesios. Amén. Algo que te cubre la cabeza, el torso, los lomos. Amén. Una armadura. Pero a la larga Dios te está diciendo: vístete de verdad, de justicia, del evangelio, de fe, de salvación y por sobre todo del Espíritu de Dios. Cuando tú estás en el Espíritu, no hay arma forjada que pueda ir en contra tuya. Cuando tú estás en el Espíritu del Señor y lleno de su unción y su presencia, no hay potestad, no hay diablo que pueda venir en contra de los hijos del Señor. Aleluya. Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo. El Señor los había enviado, amén, a predicar el reino de Dios de dos en dos. Amén, vayan a predicar el reino de Dios. Y dice que volvieron diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad. Mira, el Señor te dio la potestad de ser hijo de Dios. Y después de que te da la potestad de ser hijo de Dios, ojo, no todos son hijos de Dios. Amén. Para ser hijo de Dios, Él tiene que adoptarte, hacerte tu hijo. Amén. ¿Y de qué forma somos hijos de Dios? Amén. Cuando creemos en Él primeramente, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos bautizamos en su nombre y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, y cuando Él nos llena con su Espíritu Santo. Esa salvación que llega a nosotros nos da la autoridad de decir: yo ahora soy un hijo de Dios. Amén, amén. Yo ahora soy un hijo de Dios. Y después de que tú te paras como hijo de Dios, el Señor te dice: hijo, yo te doy la autoridad de ir a derrotar a tu enemigo, porque yo estoy contigo de aquí hasta el fin del mundo. Aleluya. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo pregunta diciendo: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito:
por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esto es batalla. Somos contados como ovejas de matadero. Esto es nuestra lucha. Pero Él dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque somos vencedores. Aleluya. Somos vencedores en el nombre de Jesús. Y yo sé que te sientes un derrotado muchas veces. Y llegas a la casa del Señor sintiendo que ya no tienes fuerzas. Pero hoy día el Señor quiere que salgas con una mentalidad de vencedor, con una mentalidad de victoria. Hay que romper. Escucha lo que voy a decir. Hay que romper las maldiciones que cargas en tu vida. Hay que romper y hacerlas pedazos en la presencia del Señor para que la bendición entre en tu corazón. Pero para eso tienes que levantarte en fe y decir, yo soy victorioso en el nombre de Jesús. Póngase en pie, iglesia, aleluya. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo siempre digo lo mismo cuando termino los mensajes. No tengo idea cómo llegaste hoy día a la casa del Señor. No sé si llegaste en victoria, o llegaste en derrota, o llegaste triste, o llegaste bien. No sé si llegaste en gozo, en alegría, o llegaste con algo que apesumbra tu alma. Pero sea lo uno o lo otro, Dios te quiere dar la victoria en esta tarde. Pero para eso tienes que tener la fe de creerlo. Y muchas veces llegamos a la casa, hermano, yo te voy a decir, uno acá adelante siente en el espíritu cosas. Los predicadores saben que cuando estamos predicando vamos sintiendo en el espíritu cosas de cómo tú llegas a la casa del Señor. Y quizás me has visto predicar, nunca quedo sin voz, pero he gritado un poco más de lo normal. ¿Sabes por qué? Porque quiero que reacciones. Porque tienes que reaccionar en tu puesto, ahí donde tú estás, y entender que si tuvieras solo un poco de fe, en estos momentos de tu vida no basta con creer solamente en Dios, hay que empezar a creerle a Dios. Aunque pase el tiempo y no veas la victoria, sigue luchando porque Él te la va a dar. Y a veces los cristianos cargamos con batallas de años en ciertas cosas, pero sabemos que Dios me va a dar la victoria.
cómo llegaste a la casa del Señor. Lo importante es cómo te vas a ir de la casa de Dios. Para el que cree, todo es posible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: desarráigate y échate a la mar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo sé que le quieres agradar. Yo sé que le quieres agradar. Para eso tienes que empezar a creerle. Y Él va a abrir las puertas que tú quieres que se abran. Yo te invito a pasar a este lugar. Vamos a hacer una oración de fe en el nombre de Jesús. Vamos a orar.